buenas tardes. Estamos en un nuevo programa del Nuevo Liderazgo, compartiendo esta linda tarde soleada y con dos invitados muy interesantes. Vamos a hablar de un tema profundo y controvertido también a su vez. Bueno, como siempre les recuerdo que los sábados a las 11 estamos en nmmiami.com, la radio de negocio de la Florida, donde se repiten los programas. Y también, como ya saben nuestros oyentes, tenemos el voucher de Sushi Club para sortear y dárselo a la persona que haga la pregunta más desafiante a nuestros invitados, ¿sí? Para eso se tienen que contactar mandando un mensaje al 11 33 50 02 97. 11 33 50 02 97. Mandan un mensaje, la pregunta más desafiante se lleva el voucher de Sushi Club. Bien, hoy vamos a estar hablando de cómo diseñar la estrategia de la empresa. En una Argentina convulsionada, digo esto como lo podría haber dicho hace 20 años, ¿no? Convulsionada, compleja, etcétera, todos los adjetivos que ustedes quieran sumarle. Y en un mundo también a su vez complejo, cada vez más integrado, donde hay una guerra en Europa y nos impacta, donde hay alguna crisis de algún tipo en otros países y eso también nos impacta. Bueno, ¿cómo hoy los empresarios diseñan una estrategia para la empresa? ¿Cómo planifican y definen una estrategia en un mundo y un país especialmente tan cambiante? ¿Y cómo logran llevar esa estrategia a toda la empresa para que acompañe esa estrategia, para consolidar esa estrategia, para que aporten a esa estrategia? Esto digo que es un tema profundo porque también tenemos en otras épocas tal vez los negocios podían funcionar más intuitivamente, ¿sí? Posiblemente muchos de nuestros abuelos que han creado sus empresas no han tenido una estrategia definida, han tenido esa intuición y esa capacidad de trabajo que los llevó a lograr lo que lograron. Por lo menos no una planificación estratégica. Pero justamente porque el mundo está cambiando tanto, cada vez más es necesario, ¿sí?, tomar decisiones acerca del rumbo que quiero darle a la compañía. Y de esto vamos a estar hablando hoy. Bueno, vamos a introducir a nuestro primer invitado, que es Federico Caroy, que es el director en Seven Sport, una cadena de deporte del conurbano, que ahora también creo que están en Capital, o estaban pensando. Así que bueno, Federico, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Presentate vos y contanos un poquito sobre la empresa para aquellos que no son de zona sur y no la conocen, para que tengan una dimensión de la empresa que estás dirigiendo. Perfecto, Dani. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Caroy, como decía Daniel. Nosotros somos un poco más que una casa de deporte, un poco como estábamos charlando antes. Hoy somos un grupo de casi 50 locales comerciales. Nos dedicamos al retail, es como nuestra función principal. Hacemos muchas más cosas que eso, pero es como la función principal de la compañía. Tenemos 4 banners hoy, 2 en deporte, Seven Sport y Top Sport, que son los banners clásicos como conocemos a las cadenas deportivas, por lo menos acá en Argentina. Y después tenemos un banner de moda deportiva que se llama Chelsea y un banner de Action Sport que se llama Exit. Entre todo ese grupo de locales, tenemos 50 locales hoy ya en Argentina, 5 plataformas de e-commerce. Estamos trabajando ya con un grupo, somos casi 460 personas. Somos de zona sur, como decía recién Daniel. El fuerte nuestro es este y tenemos algunas puertas que exceden un poquito a la zona sur, que tenemos presencia en el oeste en San Justo y algo en Capital Federal en Villa Urquiza. Eso es un poco lo que somos nosotros hoy. Bien, bueno, ¿no? Es importante siempre comentarlo porque el que no conoce
a veces no puede dimensionar, ¿no? Las empresas. Nosotros por eso siempre pedimos que se presenten. Bueno, ¿y cómo diseñan la estrategia de la empresa? ¿Cómo trabajan esto, Federico? A ver, es como una pregunta muy grande, pero creo que te la puedo resumir en planificando. La verdad que nosotros planificamos todo. Nos tomamos muy serio todo y todo se planifica mucho porque de nosotros depende 450 familias. Entonces, si hoy en la Argentina, un poco te escuchaba recién cuando vos hacías la introducción, te decías nuestros abuelos capaz que se manejaban más intuitivamente. Hoy creo que la intuición siempre es buena, creo que parte de mantener la magia del crecimiento del empresariado argentino, y está buenísimo eso, pero hoy todo se mide. Entonces, para mí, Excel mata todo, como digo siempre. La verdad que en base a la planificación, a la medición, al trabajar mucho en el recurso humano, creo que es un poco, son los pilares con los cuales hoy te tenés que mover, porque si bien estamos dentro de una gran era digital, y está perfecto, y eso ya vino, ya llegó, ya está en crecimiento y va a crecer aún más, la era digital se mueve con gente. Entonces, si nosotros no tenemos una buena base de un recurso humano para manejarlo, para manejarlo todo lo que es la información, la medición, la digitalización, estamos mal. ¿Cuáles son? Me interesó esto de la planificación, ¿no? Sí. Que a veces hay muchas personas que consideran que en un país como la Argentina, no, ¿qué voy a planificar acá? Contame un poquito cómo hacen esa planificación ustedes, cómo trabajan el tema de la Mira, planificación. nosotros trabajamos con escenarios muchas veces, hablando como ya yendo más al llano, como para llevarlo a la práctica. Nosotros trabajamos con casos y con escenarios. Por más que vivas en Argentina, vivas en Estados Unidos, vivas en Europa, vivas en Venezuela, por otros trabajos míos me tocó trabajar regionalmente con diferentes países, como puede llegar a ser países capaz más, no quiero decir más estándar, o sea, países que tienen menos fluctuaciones, vamos a decirle, que la Argentina, como puede llegar a ser un país como Chile, que capaz son países más calmos, o Uruguay, pero también me tocó con Estados Unidos o con algún país de Europa alguna vez hacer alguna planificación. Y planificar tenés que planificar siempre. Vos tenés que tener el escenario. Si vos no tenés un escenario a dónde apuntar, creo que estás a la deriva. Y hoy no podés trabajar a la deriva. Una cosa tal vez es una pyme en donde respondés a vos solo o tu familia y estás ahí, algo muy chiquito. Ya cuando igual considero que hay que hacerlo desde la pyme más chiquitita hasta la mega compañía más grande, siempre tenés que planificar y tener estos escenarios a, B, C, D, E, y en Argentina llegas hasta la Z, pero no importa, siempre tenés que saber a dónde estás apuntando y después ir corrigiendo. Todo el tiempo ir midiendo, corrigiendo, trabajando para mejorar. Porque si no, como te decía, vas a la deriva. Y en un país sobre todo como este, que las cosas cambian tan rápido, desde, no sé, decisiones económicas o, no importa, cambios de regla de juego, como vos le quieras llamar, si vos no tenés esos escenarios o esas planificaciones diversas, no sabés a dónde apuntar hoy. Y es como, yo siempre digo que, porque a veces parece que la planificación sería algo estático, ¿no? Que vos haces un plan y tiene que ser inamovible. Y uno dice, bueno, pero en Argentina te cambian las cosas, entonces, ¿para qué voy a hacer un plan? Pero el plan, como bien vos decías, te guía, pero además siempre uno puede ir corrigiendo, ¿no? Es como cuando uno Siempre. planifica un viaje, ¿no? Uno planifica, bueno, voy a ir a Europa, voy a ir tal día a la Torre Eiffel, tal día, ¿no? Y un día te llegaste, está la Torre Eiffel cerrada porque hubo un desperfecto en el ascensor y bueno, ese día fuiste a otro lado y al Louvre y al otro día venís, o sea, te acomodás, ¿no? No es que es algo inamovible un plan. Ujú. ¿No? Esto también es importante compartir con los oyentes, ¿no? Que muchas veces está esta idea que la planificación es algo inamovible. ¿Y cuál te parece que son los componentes fundamentales para lograr que una estrategia sea exitosa? Te meto primero un bocadillo de lo que dijiste antes, que hay una frase que era fantástica, Dale.
viene de la época siempre, ¿viste? Cuando uno va a la facultad, y creo que es totalmente aplicable y con diferentes jefes que tuve en algunos momentos que uno se va formando en su carrera profesional. Siempre tenía un americano que te lo ponía en todas las reuniones, el pilot and perfect. O sea, volemos y vamos mejorando, pero es eso un poco lo que vos estabas diciendo recién. Vos tenés la planificación, justamente tiene que ser totalmente movible. Una planificación no puede ser rígida, en ningún caso de la vida. A ver, nosotros trabajamos con N variables, entonces desde los temas del país, pero después trabajás con gente y con situaciones todo el tiempo. Si yo te cuento un poquito mi día a día y en diferentes posiciones, desde comerciales que he tenido o hoy dirigiendo una empresa, cuando vos trabajás con gente, y sobre todo el retail, como nos pasa a nosotros, pero te lo traslado a la organización, todo el tiempo tenés que estar dispuesto a esto de ir trazando diferentes líneas dentro de una misma planificación, porque creo que si te quedás justamente estático, estás perdiendo de mejorar de lo que acabas de aprender hace 5 segundos. Entonces, si uno no toma y absorbe lo que vio hace 5 segundos para tomar una decisión con eso y mejorarlo, no, estamos mal. Voy a la pregunta que me hiciste recién. ¿Qué es lo importante para mí en una planificación? El recurso humano es fundamental. No, digo, para llevar adelante una estrategia exitosa, ¿no? ¿Qué es lo fundamental para vos? Primero, medir a qué nos referimos con exitosa, porque exitosa no quiere decir para mí a ver, te lo llevo a lo comercial, exitosa no tendría que ser necesariamente que vos llegues a un budget o un presupuesto de X facturación. Puede ser parte de una estrategia exitosa, pero si para llegar a eso vos en el camino te llevaste puestos un montón de cosas que no está bien, la estrategia no es exitosa para mí. Creo que la estrategia exitosa es un cúmulo, tal vez, de buenas decisiones, que estas buenas decisiones no necesariamente tienen que ser correctas. O sea, uno se puede equivocar y mejorar. Yo creo que la buena decisión es justamente tomar una decisión, verla, medirla, ver qué pasó con eso, qué efectos generaste, e ir trabajando justamente a través de esas micro decisiones. A ver, yo soy una persona que con lo bueno y con lo malo me cuesta desconectar mucho de mi trabajo, que hoy capaz es un tema mal visto y capaz que estoy con 2 personas de recursos humanos y me van a decir, estás mal, pero la verdad que me cuesta. Uno tiene que saber sus pros y sus contras o las cosas que tiene para mejorar. Claramente esa es una. A mí me cuesta desconectar mucho. Entonces todo el tiempo estoy buscando dentro de estas planificaciones cómo ir mejorándolas, la verdad. Y sobre todo en Argentina, es todo el día, todos los días. Pero creo que si vos me preguntás a mí qué es lo fundamental para que funcione, es el grupo con el que trabajás. Yo, a ver, soy muy malo en algunas cosas, me cuesta desconectar de mi trabajo, soy medio obsesivo, tengo todas esas cosas, pero por otro lado me gusta trabajar mucho con gente. Si vos venís a un día mío, mi oficina, ahora estoy en una salita de reuniones que tenemos nosotros, yo no soy hincha de Boca, soy independiente, pero bueno, en la sala tenemos muchas camisetas de fútbol porque estamos en el rubro deportivo y nos firman jugadores o diferentes marcas y nos la mandan y estoy como un poco rodeado de camisetas acá, pero en mi oficina en particular, y no es algo que lo hice hoy, mi escritorio no es un escritorio, es como una mesa de reuniones, en el cual yo me siento en la punta y todo el tiempo es charlar con gente. Y viene y se sienta uno y trabaja conmigo y se va y se sienta otro. Y puede ser desde compras, comercial, recursos humanos, alguien de una municipalidad, de un banco, nuestro gerente financiero, uno de los socios. Entonces es como una gran mesa de trabajo. Un poco a mí me gusta trabajar de esa forma. Yo creo que parte del éxito y el crecimiento que venimos teniendo nosotros en los últimos 10 años sobre todo, que fue muy grande. Hoy estamos dentro, no lo dije en la introducción, dentro de las 5 o 6 cadenas más grandes de retail deportivo del país. O sea, para llegar a eso, que lo logramos capaz en este sprint que te comento yo de los últimos 10 años, si yo no hubiera estado rodeado de todo este grupo humano que tengo hoy en día, con alguno más o alguno menos que
que puede estar en la compañía sería imposible. Así que la estrategia para mí es trabajar con un gran equipo de trabajo. ¿Y cómo es en el caso tuyo, que es una empresa familiar, ¿no? Sí. Donde hay familia involucrada, socios de la familia, y vos sos un externo, un gerente general externo. Uh-huh. ¿Cómo es esto de armar una estrategia? No esto que hablábamos del emprendedor, que es más intuitivo, que por ahí a veces no tiene, no sé cómo es el caso de ustedes, pero a veces no tienen información. ¿Cómo fue llegar con toda tu experiencia de una empresa multinacional, de donde venís, con estas ideas? ¿Cómo fue? ¿Fue bien recibido? ¿Costó al principio? ¿Cómo lo viviste? A ver, la verdad tuve sinceramente apoyo el día uno. Del día que me fueron a buscar, para mí fue un tema. Yo venía a trabajar siempre en compañías multinacionales, o sea, el típico gerente que va creciendo dentro de una empresa y va adquiriendo diferentes posiciones. Y la verdad, venir a una pyme, si bien es una pyme grande y con mucha proyección, no dejaba de ser pasar, como decía yo, del otro lado del mostrador. Nunca había estado del otro lado del mostrador. Fue un tema, para mí fue un proceso de adaptación a un montón de cosas. A ver, yo te voy a hablar claramente. Yo no sabía hacer un cheque hace 10 años. No sabía lo que era tener un cheque porque en diferentes funciones que había tenido, siempre corporativas, no me había tocado estar de ese lado del mostrador, si bien yo no hago un cheque tampoco, entiendo lo que es un cheque hoy y el proceso y el giro del negocio desde otro lado. A ver, te voy a partir la respuesta en dos. A mí me aportó muchísimo, muchísimo, porque me terminó de completar profesionalmente. Yo hoy creo que soy un profesional mucho más 360 de lo que era cuando trabajaba del otro lado, que tenía como solamente la visión de la marca o de las marcas del negocio. Hoy tengo la visión del retailer también del negocio. Entonces, es como que me terminó a mí de formar. Yo aprendí muchísimo. Los dos primeros años míos fueron de mucho trabajo para yo también entrar en este ritmo. Este ritmo tiene lo bueno y lo malo. De este lado del mostrador, como yo digo, no quiero decir, porque si me escucha algún colega me va a decir, pero es verdad, se trabaja más, pero porque se trabajan más horas, porque todo el tiempo vos tenés un local abierto con un problema, con un lío, con una alarma que sonó en un local en tal lado, y si bien uno tiene una estructura que no acciona todos los botones, no descansa nunca. Estás abierto 24/7, un sábado, un domingo, un feriado, Navidad. Es como otro ritmo. Entonces, yo tuve mi proceso de aprendizaje ese lado. Y ahora te respondo lo que me preguntaste, perdón, que yo me fui por otro lado. Hablo mucho, así que ustedes de última me corrigen o me cortan. La verdad, para mí fue fantástico, porque desde el día uno me dejaron hacer lo que yo quisiera y probar lo que yo quisiera. Creo que eso fue fundamental para tener un aterrizaje súper armónico dentro de lo que es la organización. Cuando yo me incorporé, los hijos de los socios eran más junior, más chicos, algunos recién recibidos o pronto a recibirse. Entonces, parte de mi función sigue siéndolo hoy, terminar de formar y de darle rodaje a los hijos de los socios dentro de la compañía. Entonces, también cumplo un rol de gestionar este equipo familiarmente, por decirlo de alguna forma. Pero la verdad es que también me incorporaron a sus familias del día uno. Si yo no hubiera tenido este buen feedback antes de incorporarme, de saber a qué tipo de organización entraba, no sé si hubiera tomado la decisión de venir, porque era un cambio de blanco a negro para mí, nada que ver. Importante. Sí. Es importante, vos la verdad que se ve que los dueños, los socios, bueno, por algo también llaman a un gerente general, ¿no? Porque evidentemente algo están buscando que ellos no tienen y un know-how posiblemente que están buscando a partir de la incorporación de un gerente general, pero también a veces pasa, me ha pasado muchísimo, que incorporan a alguien, puede ser gerente general, gerente de algún gerente, para hacer una transformación, pero después no se animan en las empresas familiares. Entonces, te contratan, le dicen, sí, vamos a transformar el área de recursos humanos, vamos a transformar el área comercial,
vamos a hacer todo digital, todo, y después, no, hoy estaba hablando con una colega y me decía, y no puedo porque esperaban de mí algo, pero después no se animan, bueno, esto pasa, así que qué bueno que tuviste esta experiencia, ¿no? Te Y sumo cómo, solo un cachito, dale, una respuesta rápida a esto que hiciste recién en el comentario. Dentro del rubro en el cual me manejo yo, que es el retail deportivo y las marcas deportivas, he visto muchas de esas historias que vos comentás, de gente que toman o que vienen de alguna marca en general o de alguna otra compañía grande a puestos de dirección general o gerente general o direcciones comerciales, que lo toman con mucha pompa, con mucho lanzamiento y todo, pero después en el día a día no terminan dándole el espacio y vos ves que los rotan cada 2 años. claro. Sí, eso pasa, yo lo veo mucho realmente. Te hago una última pregunta muy cortita. Eh, ¿Cómo se baja la estrategia, el rumbo a la gente, ¿sí? Para que la gente después pueda acompañar este proyecto. Mirá, yo te Cortita, cuento cómo lo bajamos nosotros. cortita, me Eh, escuchaste, Fede, ¿no? Súper cortita. 3 minutos. Tres Dale, tres minutos. minutos estamos bien, dale. Listo. Te cuento cómo lo hacemos nosotros. Nosotros trabajamos mucho reuniones, si bien tenemos reuniones diarias, también tenemos reuniones semanales pautadas, y yo trabajo mucho en el día a día con mi equipo, con mi dirección y mis mandos medios más cercanos. Entonces, lo que yo trato de hacer es, primero, consensuar mucho las ideas con ellos. La verdad que yo soy muy abierto en ese sentido y me rodeo de gente que sabe siempre más que yo. Siempre tiene que saber más que yo el que está trabajando conmigo, en cada uno de los sectores. Entonces, lo que yo trato de hacer es interactuar mucho con ellos para tratar de buscar posiciones en común y cuando queremos evaluar un tema, una dirección, un cambio, desde, no sé, puede ser desde buscar una nueva marca hasta hacer un proyecto interno, hasta alquilar un local, lo consensuamos. Y tenemos que estar todos en el mismo barco, porque si yo bajo una línea y mi equipo no compra lo que yo estoy vendiendo, no me sirve de nada, porque me doy vuelta y eso no va a pasar. No va a Y yo pasar. necesito que las cosas pasen. Entonces, lo que trabajo mucho es todo el tiempo estar trabajando con ellos para que ellos sean parte de la decisión que nosotros estamos tomando. La decisión es entre todos. Tomamos un rumbo, nos vamos, como digo yo, todo de la manito al mismo barco, como todo de la manito, y vamos para ese lado. Bien, buenísimo. Bueno, te sobró un minuto, pero vamos a la tanda. Muchas gracias, Federico. Vamos a la tanda. Por favor, un abrazo. Seguimos acá en el programa hablando de este tema tan apasionante, pero ahora con Federico Sir, que es licenciado en Gestión de Recursos Humanos, director de RH Portable. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo va, Daniel? Todo bien, por suerte. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, contame un poco tu experiencia, ¿no? De trabajar con empresas pymes, de estar en contacto a través de tus funciones directivas con empresas pymes. ¿Cómo ves esto de cómo trabajan en general las empresas pymes? ¿Tienen una estrategia clara, definida, una planificación? ¿Son más intuitivos? ¿Cómo lo ves vos en otras experiencias de otras empresas? Bueno, mira, uno ahorita igualmente cuando habla de pyme también es como un concepto, si bien intenta segmentar un tipo de empresa, pyme también abarca un segmento muy grande, ¿no? Y hay empresas grandes que son pyme de alguna manera. Yo en general toda mi experiencia está basada en empresas micro, también alguna pequeña y mediana, pero son empresas que gestionan un poco más desde la carencia, ¿no? De la necesidad continua, de la carencia de plata y ese tipo de cosas. Eh, yo creo que siempre conceptualmente esto de la gestión estratégica y todo ese tipo de cosas siempre está como una expresión de deseo y como una necesidad. Como dijo Fede anteriormente, yo creo que todas las pymes de alguna manera, más formal o informalmente, siempre generan esa planificación o esa intención de planificación, pero un poco por una cuestión coyuntural, lo que nos termina pasando muchas veces es que es como una marea que nos arrastra y que, como dijo Fede, si no somos dinámicos, si no estamos con una flexibilidad absoluta, nos lleva puesto el país de alguna manera.
A mí me pasa, por ejemplo, cuando hacemos presupuesto para los sueldos y eso, imagínate lo que es un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Para sueldos, hacerlo en marzo y hoy lo que te encontrás. No hay manera. En esto hay que ser extremadamente dinámicos y flexibles. Eh, pero bueno, nada, yo desde mi experiencia, todo este tipo de empresas son empresas que entienden la planificación como algo necesario, como algo importante, pero muchas veces se ven tapados por lo urgente, producto de la coyuntura. Obviamente yo desde recursos humanos y muchas veces ellos mismos tratan de hacer primar lo importante sobre lo urgente, pero bueno, a veces no se da, no, o cuesta. ¿Y cuáles son las dificultades que encontrás para que armen una estrategia? Y yo creo que la principal tiene que ver con con la cuestión económica, ¿no? Obviamente, y con el tema del cambio de reglas del juego que hay constantemente en este país, en todos los ámbitos. Yo desde recursos humanos lo que veo es que es muy difícil, por ejemplo, poder planificar cómo de golpe, nada, tomar personal o mismo cómo planificar algún tipo de beneficios para el personal. Es muy complejo poder de alguna manera hacer eso porque de una u otra forma no sabemos cómo va a ir muchas veces el negocio. Mirá, por ejemplo, lo que estuvo pasando estas últimas semanas, que dijimos, no vamos a hablar de política, no voy a hablar de política, pero no, cómo impactó en la pyme. Digo, no hay precios, no te entregan los proveedores. eh, es muy difícil de esos contextos poder de alguna manera tener una planificación formal. Pero bueno, de alguna manera eh, siempre tratan de Yo siempre encauzarlo, llevarlo digo, ¿no? adelante. Que eh, una cosa que yo trabajo con las pymes, siempre les digo, ¿no? En muchos aspectos, las pymes dicen, nosotros no podemos porque somos una empresa chica, porque no, mil razones se explican, ¿no? Y yo siempre les hago una comparación. Les digo, pero el señor McDonald no planifica, ¿sí? ¿Dónde va a abrir sucursales? ¿Cuándo las va a abrir? El señor McDonald controla la caja del negocio de frente al obelisco, ¿sí? Porque viste que en la pyme hay una cosa, esta de acaparar todo, ¿sí? Y sentirse que la única forma es esa, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, el señor McDonald alguna vez fue un negocito, ¿sí? Y ahora gestiona, ya no es el señor McDonald, no sé cómo está compuesto McDonald, pero digo, se gestiona en todo el mundo la empresa, entonces se puede hacer sin manejar la caja, se puede hacer planificando. Eh, Creo que ahí hay que romper, ¿no? Desde los profesionales que nos dedicamos a asesorar y desde el mundo empresarial, un poco con esto de que porque sos pyme no podés, ¿sí? Yo creo que es cuestión yo creo que muchas veces no saben tampoco, ¿sí? Creo que muchas veces hay que ayudarlos, a veces, como digo, tienen formación, no tienen formación, no tienen una formación donde no vieron temas de planificación, pero yo a veces le digo, vos tenés que hacer un plan, después vemos cuándo hacemos los gastos, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la estructura para el crecimiento, ponele Federico, ¿no? Tiene que expandir la empresa, bueno, va a poner 20 locales más el año que viene. Entonces dice, bueno, pongo 20 locales más, pero esto también me va a impactar en que va a necesitar por ahí una persona más que una persona más en administración, un en recursos humanos porque tiene que buscar, no sé, 50, no, 100 empleados más, no sé. Entonces, hace una estructura planifica cuáles van a ser los recursos que van a necesitar para sostener ese crecimiento. Ahora, eso quiere decir que hoy tenemos que salir a contratar al gerente de recursos humanos, al analista de recursos humanos para la selección, o al nuevo empleado no sé, de tarjetas de crédito que va a controlar las tarjetas de todos los locales. No, por ahí eso lo vamos viendo, ahí está donde está la flexibilidad. Vamos planificando esto, pensamos que puede surgir estas posiciones, pero después si el negocio no está funcionando, paramos, no contratamos a nadie. Si vemos que el negocio está funcionando, avanzamos. O sea, me parece que hay un temor, a veces por desconocimiento, ¿no? De esto de planificar. Y,
y me parece que, bueno, es parte de los mitos que hay que romper en los empresarios, de muchos, ¿no? De los empresarios pymes. Y Federico, ¿cómo ves el rol de recursos humanos para ayudar a las empresas a llevar adelante sus estrategias? Bueno, un poco en línea con lo que vos decías, yo siempre rompo un poco los cocos con esto de que nosotros tenemos, más allá del rol de recursos humanos, un potencial. Yo siempre digo que un buen profesional de recursos humanos siempre está sentado en la mesa chica de una empresa, ¿no? Creo que ahí tiene que ver mucho con la actitud que uno tenga. Y yo creo que el rol de recursos humanos, más allá de las actividades típicas que uno tiene que realizar, tiene que ver con tener una visión, como decía Fede anteriormente, 360 del negocio. Nosotros no podemos gestionar ni nada, no podemos gestionar absolutamente nada si no entendemos de golpe, ¿no? ¿Cómo es el contexto de la empresa? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿A quién le vendemos? ¿Cómo estamos cobrando? Eh, Nada, todo lo que tiene que ver con el contexto de la empresa, todo el contexto también, la coyuntura económica, si no entendemos eso nosotros, es muy difícil que nosotros podamos planificar algo desde recursos humanos, es muy difícil que podamos comunicar algo, porque nosotros, lo que siempre digo, es que a la hora de comunicar, que somos un poco la cara visible en las empresas, tenemos que ser coherentes, tenemos que tener una bajada muy clara de a dónde se va o qué es lo que se quiere, y donde ese eslabón no es coherente, no es claro o no es confiable, ahí se rompe algo que es súper importante. Entonces, nosotros de recursos humanos lo primero que tenemos que hacer es conocer todo lo que podamos de la empresa, y estar en el día a día sobre esas cuestiones para tener información. Sobre eso, estando bien plantados, después obviamente sí poder planificar ese tipo de cosas, pero para mí eso es lo principal en lo que nos tenemos que ocupar, para después poder gestionar, que creo que es una carencia muchas veces en recursos humanos. Totalmente de acuerdo con vos, ¿no? Esto que en los 90 hablaba de ser socio estratégico del negocio, ¿no? Uno sigue sin verlo a las áreas de recursos humanos en muchas empresas como socios estratégicos del negocio. Parecería que son servicios tercerizados sin conocer el negocio, ¿no? Y Sí, te esto, sumo algo, perdóname, que me sí, parece que está piola y ahí viene como una autocrítica a los de recursos humanos, que yo creo que eso tiene que ver con cómo nos mostramos nosotros, y que nos cuesta totalmente. mostrar lo que realmente hacemos. Muchas veces siento que en la profesión nuestra complejizamos un montón de procesos al pedo, por decirlo de alguna manera, eh, y capaz que, nada, a veces esto de, ¿qué hace el de recursos humanos? Y, viste, no te lo saben ni explicar, ni nosotros a veces lo sabemos explicar, porque según el rol que tomamos en cada empresa, y es muy difícil ahí convencer a alguien en una pyme de, che, mirá, yo te puedo ayudar en un montón de cosas. eh, y nada, yo creo que en eso somos en parte responsables nosotros y tenemos cierto complejo de inferioridad con esto de no somos abogados, no somos contadores, no somos De administradores, sistema, y no en somos realidad de lo tenemos que ver sistema. como una ventaja, porque conocemos o tenemos una visión integral de un poco de todo, que yo creo que es una ventaja competitiva. Pero, pero sí es fundamental la actitud que tiene alguien de recursos humanos, primero en cada empresa, y el rol, para poder abordar este tipo de cosas. Bien. Eh, y contanos un poquito de tu experiencia como dirigente empresarial. ¿Cómo ven estos temas las empresas? Eh, digamos, son empresas medianas, pymes, ¿no? Pero ¿cómo ves en general al empresariado argentino en cuanto a el tema de definir estrategias, de planificar? ¿Cómo lo ves? Contanos un poquito sobre eso. Mira, en términos Contanos si querés generales, tu rol, así lo conocemos. bueno, cuento rápidamente. Yo soy el presidente de la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana. Soy secretario general del sector de jóvenes de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y represento la provincia de Buenos Aires en CAME Joven.
La verdad es que en términos generales, en los distintos planos, ¿no? Te hablo a nivel local por la ciudad que represento, te hablo por la provincia y por el grupo que represento en CAME. Uno de alguna manera ve factores comunes. Todas son pymes, principalmente, y obviamente lo que uno se encuentra, más allá de las cuestiones coyunturales ¿viste? De la desazón por todo lo que está pasando y todo, da la palabra miedo, que la habían usado anteriormente. La verdad es que el empresario pyme, si bien siempre tiene el deseo de crecer y tiene las ganas de avanzar y tiene las ganas de progresar, le cuesta mucho en lo que respecta, por ejemplo, a recursos humanos, por ejemplo, hoy contratar personal. Realmente es muy complejo y se pierden muchas veces de crecer por el miedo a de golpe contratar personal, agrandar la estructura, que no saben qué va a pasar, después que obviamente por distintas cuestiones no pueden achicar el personal o es muy engorroso. Entonces, desde lo que es recursos humanos, todo el tema de la contratación, y la verdad que genera un miedo enorme. Y a fin de cuentas termina perdiendo una persona la oportunidad de tener un empleo y el empresario una oportunidad de crecer. Seguro. No, bueno, eso tiene que ver con la coyuntura. ¿Planifican el rumbo? O sea, van proyectándose hacia adelante, por ahí con más indicadores, menos, y ellos van proyectando, van viendo dificultades en el camino y tienen la flexibilidad para modificarlo, aunque sea intuitivamente. Sí, sí, a ver, planifican en general lo que nos encontramos que todos planifican. Lo que pasa es que termina siendo más flexibilidad que planificación. Ese es el problema y que tiene que ver no con ellos, sino con lo que se encuentran. Cuento rápidamente un caso, sin dar nombres. Ayer una chica que es empresaria textil en la provincia nos contaba que prácticamente tiene que cerrar el negocio porque ella vende ropa interior, confecciona y vende ropa interior y le va muy bien. Ella le sobra demanda del producto, pero por ejemplo, la tintura negra no tiene, o sea, no tiene precio, no le entregan, o el precio le aumentaron en dólares y no le quieren entregar, y parte de la materia prima que usa, que es el lycra, lo hace una sola empresa que directamente no le entrega. Y ella directamente, teniendo un montón de demanda, está pensando en cerrar la empresa. Hay un montón de cosas, digo, que uno, digo, estas cosas claramente uno, si bien conoce al Esto país, pasa todo el tiempo, ¿no? todo pasa todo el tiempo, por lo cual es, digamos, una pena que pese más esa flexibilidad que la planificación. Ella claramente no tenía planificado ni remotamente estar cerrando su empresa a esta altura de año. De hecho, estaba proyectando un crecimiento, porque demanda tiene un montón. Pero bueno, pasan estas cosas que son difíciles y que el emprendedor de alguna manera siempre encuentra la vuelta, tiene esa capacidad resiliente. Esa es la capacidad de los argentinos en realidad, El ¿no? Yo creo argentino, que el sí, exactamente. argentino acá ha logrado, si hay un pueblo resiliente, creo que debemos ser de uno de los varios, Sí, estamos en el top 10. tope, Sí, tope somos de gama, sí. los mejores, pero en Correcto. el top 10 andamos. Bueno, vamos a ir a una nueva tanda publicitaria y seguimos hablando con los dos Federicos. Seguimos acá con nuestros dos Federicos que me están acompañando hoy. Y bueno, tengo una sorpresa. ¿Sí? Acá Federico nos ofreció un voucher de 10.000 pesos para comprar productos de Seven Sport. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias, Federico. Entonces, ahora a redoblar la apuesta a los participantes. Ya tengo varias preguntas, pero nos quedan unos minutos para redoblar la apuesta y ganarse el voucher de Sushi Club o el voucher de Seven Sport. Así que vamos ahora primero con la primera pregunta para el voucher de Sushi Club. Les recuerdo el teléfono para el voucher de Seven Sport, es el 11 33 50 02 97. Mandan un mensaje, la mejor pregunta la vamos a regalar el voucher de Seven Sport. Bueno, ya tenemos una pregunta de Juan Manuel que nos dice, ¿qué rol cumple la comunicación en el éxito de la estrategia de la empresa, de implementar la estrategia de la empresa? Sería, ¿no? Pueden responder cualquiera de los dos.
¿A vos, Fede, o yo? Sí, arrancá y después yo. A ver, yo capaz te lo voy a hablar más desde la informalidad. Yo me considero como bastante dinámico, bastante informal, capaz no tengo esas cosas tan acartonadas, pero la comunicación es fundamental y tiene que ser clara, porque si vos no sos claro con lo que estás charlando, la gente no termina de sumarse a esa estrategia que vos estás planteando. Para mí la comunicación es pero fundamental. Buenísimo. Coincido Federico. plenamente y también uno tiene que entender que, bueno, nosotros desde Recursos Humanos vivimos comunicando y es vital. Uno tiene que entender que hasta lo que uno no dice comunica, lo que uno calla comunica, bueno, todo comunica. Y en eso uno tiene que ser súper consciente de qué está transmitiendo y también de qué está recibiendo, porque a veces uno cree que transmite una cosa y capaz que no llega a lo mismo. Pero sí es fundamental, no solo lo que uno comunica, sino cómo lo comunica, ¿no? No solo el contenido, sino la forma, que creo que también hoy tiene la misma importancia. Sí. Bien. Apúrense, quedan 10 minutitos solamente para hacer una segunda pregunta para ganarse el voucher de Seven Sport. Yo tengo una pregunta para vos en relación a la comunicación, Federico, de Seven Sport. ¿Cómo, no? Porque una cosa es cuando tenés que integrar, comunicar a un grupo de empleados que están ahí a la mano, ¿no? En la misma oficina, en la misma planta, pero vos tenés 50 sucursales, ¿sí? Y tenés que bajar una línea a 50 sucursales. ¿Cómo haces para lograr que esa comunicación, porque vos hoy hablabas de tus mandos medios, bueno, sí, a ellos, los que tenés ahí, los que te visitan en esa oficina abierta, pero ¿cómo haces para bajar la comunicación de la estrategia, para comprometer a las personas en la comunicación en la estrategia? ¿Cuándo los tenés? ¿Cuántos empleados tenés? Y casi 500, 400. Casi 500 empleados distribuidos en 50 localizaciones distintas, ¿no? Sí, y un depósito también. Nosotros trabajamos históricamente con nuestro depósito en nuestra oficina comercial y hoy hasta nuestro depósito está afuera, que tiene unas 40 personas, también está afuera. La verdad, yo lo que trato de trabajar mucho es con mi equipo directo. ¿Y cómo llego a ese? Por ejemplo, vamos al caso de las sucursales. Nosotros trabajamos con un equipo comercial en el cual tengo un supervisor general, a su vez tiene supervisores zonales y la estrategia por eso tiene que ser muy clara, porque si no es como el teléfono descompuesto, vos bajás una cosa y después termina diluyéndose el mensaje. Entonces, creo que uno tiene que ser muy claro con el mensaje, pero después ir a comprobar con ciertas mediciones, con ciertas charlas o con cierto tratamiento más informal, si eso que bajó termina siendo lo que uno quería que bajara, porque muchas veces no es mala voluntad, sino que todos somos personas y podemos interpretar de diferentes formas el mismo mensaje. Entonces, cuando uno trabaja con comunicaciones informales, porque las formales es más fácil, porque uno manda una comunicación, todos vamos a leer lo mismo y más o menos 10% vamos a estar dentro del mismo mensaje, pero cuando uno habla con una persona, que a su vez habla con otra persona, que a su vez recién habla con otra persona, y ese habla con su equipo, puede llegar como bastante diluido el mensaje. Entonces, yo creo, y a mí me gusta mucho esto de tener contacto con toda la gente. Entonces, a mí me podés ver dentro de la organización, no te digo diariamente, porque es mentira, pero me puede sonar el teléfono y es un empleado nuestro que trabaja en un local de una zona X que tiene un problema o tal cosa y accede a mí, no es que no accede a mí. Obviamente no puedo estar atendiendo el 100% de los temas o las consultas, para eso hay una estructura y hoy ya lo tenemos mucho más aceitado, pero también hay que seguir teniendo contacto con la gente y los equipos que forman la compañía, porque es donde uno termina viendo la realidad del manejo de la empresa, porque la empresa, hacia la cara del cliente, es eso. Nosotros somos, o sea, la cara final del cliente es mi cajero, ejemplo, del local de Seiza que atendió a un cliente hoy. Entonces, si no llega bien ese mensaje, el cliente ese no conoce ni a Federico, ni a Seven Sport, ni a los socios, ni que vende X de miles de unidades por mes. No, conoce al cajero. Y si una mala experiencia de ese lado es gravísimo para mí. Entonces, todo el tiempo tenés que estar haciendo estos
estas mediciones, estas consultas, estas charlas, hay que estar, con la gente hay que estar porque es como podés medir cómo llegó tu mensaje. Seguro. Había un reality de un empresario que se disfrazaba de, creo que de empleado de limpieza. Sí. Sí. Y que se metía ahí adentro de la empresa, ¿no? Se disfrazaba. Vos, barba, ya no te podés poner. Así que, no sé, te pondrás una peluca. Claro, no sé. Así que, bueno, por ahí tenés que... Y de paso haces un reality, hacen el desarrollo de otro negocio. No estaría mal. Bueno, ya tenemos la pregunta, ¿sí? Porque nos quedan 6 minutos, de Raúl, que se acaba de ganar el voucher de 10.000 pesos para hacer una compra en Seven Sport. Dice, ¿es imprescindible que la empresa tenga una visión claramente definida para poder desarrollar la estrategia, para que la estrategia sea exitosa? Te dejo, Fede, vos primero, después voy yo, voy segundo ahí. Yo creo que, bueno, dale. No, yo creo que sí tiene que tener... No sé si no se refiere a esto de la visión, la misión, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Yo lo interpreto más por el objetivo, digamos, a dónde quiere llegar. Yo creo que sí, obviamente, uno tiene que tener, para poder trazar una estrategia, tiene que saber a dónde querés ir. No existe sino la posibilidad de armar la estrategia y toda la planificación. Eso desde ya para mí es que sí. Ahora, uno también tiene que tener de alguna manera ese objetivo trazado como un objetivo cumplible, no algo tan ideal y permeable a la flexibilidad que requiere el contexto, ¿no? Pero sí, para mí claramente uno tiene que tener un objetivo claro, con los matices que puedan, como decía Fede al principio, ¿no? De llegar a los distintos escenarios y las distintas posibilidades que puedan llegar a suceder. Sí, concuerdo 100%, la verdad es así. Tiene que estar claro el objetivo o los objetivos. Puede haber múltiples. Para mí, yo soy capaz menos burocrático en esto de trazar las visiones y las misiones, sobre todo en lo que es el tamaño pyme argentino. Capaz cuando uno va a una compañía más multinacional es más fácil, más mesurable todo eso. Trato, un poco lo que decía recién el otro Federico, es hagamos cosas realizables, planteémonos objetivos realizables. Algunos tengámoslos como ideales, sí, está buenísimo tener, pero yo creo que hay cosas que podemos plantearnos para hacer mañana, cosas para hacer durante este año y cosas para los próximos 2, 3, 4, 5 y 10 años si querés. Y trabajémoslos, tengamos ese horizonte y trabajémoslo en conjunto para ir hacia un lado. Hacia un lado tenemos que ir y después vayamos corrigiendo. Bien. Bien. Menos mal que no los puedo contagiar. Bien, para terminar, ¿qué le recomendarían a ese empresario que por ahí nos está escuchando y que ha logrado crecer, tener un negocio, no hablo de negocio, también puede ser un negocio, pero no, una empresita mediana, pyme mediana, 20, 30, 50, no sé, digamos, no importa el tamaño, a cualquier empresario que esté ahí del otro lado y que hoy no esté trabajando muy planificadamente, que no tenga una estrategia sí, clara. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de poder definir cómo vamos a competir en el mercado, de qué manera, si por precio, si por calidad, no sé, en qué mercados vamos a competir. ¿Qué le dirían a ese empresario que hoy lo viene haciendo más intuitivamente y que por ahí le podemos recomendar hacerlo de una manera mucho más ordenada, planificada? ¿Qué le recomendarían? Nos quedan 2 minutos, así que tiene 1 minuto cada uno. Yo en 30 segundos, básicamente, como decíamos antes, poder trazar un objetivo de a dónde queremos ir y sí, por lo menos, esto que hablábamos anteriormente, de dar un paso a la vez. Cada empresa tiene sus tiempos, sus momentos y sus cosas, pero claramente perseguir una planificación y un objetivo optimiza y hace que la empresa crezca. Eso tenerlo siempre para adelante, en la cabeza, como la zanahoria, ¿no?, que perseguimos,
pero entender y siempre tratar de dar un paso y no volver atrás. Yo te sumo rápido. Si nunca trabajó con este tipo de planificaciones o con alguna planificación formal, que empiece de a poquito, que haga cosas chiquititas, mesurables, te diría diarias, semanales, mensuales, que no se vaya a un plan de 3 años. No, bien cortito, hacer algo bien cortito, llegar, medirlo, probar y que vaya buscando el formato en el cual se sienta cómodo, porque todos no trabajamos de la misma forma ni todos nos sentimos cómodos. Esto tiene que ser algo cómodo para el trabajo de uno, porque si no, lo haces una vez, 2 veces, 3 veces, pero no lo haces más. Entonces tiene que ser algo que después lo sigas haciendo en el tiempo, por eso tiene que empezar de a poquito para mí. Qué bueno lo que decís, Fede. Yo muchas veces cuando estoy asesorando a algún cliente, así, de este tamaño, pyme, mediano, y no tienen este tipo de cosas, y empezamos a trabajar y hablar de indicadores, yo le digo, viste, por ahí dice, no, le hablas de indicadores, buenísimo, qué sé yo, vamos, ponemos, y empiezan a hacer una lista interminable. Le digo, no, pará. Agarrá 5, miralos, medilos, y empezar a hacer acciones con eso, ¿sí? Y después, de a poco, una vez que te acostumbres a implementar algunos indicadores, a mirarlo, porque no, de hecho no es tenerlos, sino mirarlos, analizarlos y tomar decisiones, empezás a sumar más. Pero si no, nos vamos, ¿no? A veces hay algunos colegas que vienen, te hacen un tablero de comando espectacular. Yo también comparto esto con vos, Fede, que hay que como adquirir la práctica, ¿no? Empezar a acostumbrarse a usarlos y a partir de eso, y cuando le sentís el gustito, ahí decís, bueno, pero esto me está sirviendo. Yo, bueno, a ver qué otro, sumamos más, y ahí vamos armando la gestión, la planificación y la gestión teniendo indicadores. Bueno, gente, se nos fue el programa. La verdad que un placer contar con ustedes. Les agradezco mucho por su participación. Y bueno, a todos los oyentes les deseo un muy lindo fin de semana, que descansen y nos vemos el próximo viernes, otra vez a las 12 del mediodía, para seguir charlando de temas empresariales, de liderazgo y de recursos humanos. Un muy buen fin de semana también para ustedes, Federico. Muchas gracias, igualmente. Hasta la próxima. Muchas gracias.